Vale, vamos al lío. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar quién o qué está moldeando nuestras creencias más profundas? Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es potentísima. La idea de que mucho de lo que damos por sentado como la realidad es en verdad una construcción, una que ha sido diseñada con mucho cuidado. Así que vamos a ello. A ver, normalmente pensamos en la ciencia, en la historia, como si fueran verdades grabadas en piedra, ¿no? Los cimientos objetivos de todo lo que sabemos. Pero, ¿y si no fuera tan simple? Fijaos en esta cita. Lo que sugiere es bastante radical, que estas cosas, la ciencia y la historia, funcionan más bien como una especie de mitología moderna. Ojo, no en el sentido de que sean mentiras, para nada, sino en el sentido de que son una realidad compartida que nos cohesiona, que nos permite colaborar a una escala gigantesca. Y esto nos lleva de cabeza a la primera gran idea de hoy: la realidad como un mito. Pensemos en esto no como si fuera algo falso, sino más bien como el sistema operativo de una cultura. Ya sabes, ese conjunto de reglas y creencias que todos damos por buenas, a veces sin darnos ni cuenta, para que todo esto, la sociedad, funcione. Y esta definición es crucial para entender todo lo demás, porque la mitología no va solo de dioses griegos y cuentos de viejas. No. Es literalmente el software que hace que una civilización funcione. Pensemos en los derechos humanos o en el dinero. Son ideas, son historias que hemos acordado creer. Nuestra sociedad entera se levanta sobre estos relatos compartidos. Es como un pacto no escrito sobre lo que es real, y es lo que nos permite hacer algo tan increíble como confiar en desconocidos y construir, de todo, desde ciudades enteras a imperios. Vale, segundo punto, los planos del control. Porque claro, si la realidad es una construcción, la pregunta del millón es: ¿quién dibuja los planos? Vamos a echar un vistazo atrás, a las civilizaciones antiguas, para ver cómo se diseñaron los primeros grandes sistemas para modelar esa realidad compartida. Y de paso, claro, para organizar a millones y millones de personas. Aquí tenemos un ejemplo que es fascinante: el zoroastrismo. Ellos plantearon un universo que estaba en una lucha constante, un equilibrio tenso entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Pero lo verdaderamente genial, el giro de guión, es que pusieron a la humanidad justo en medio de todo. Somos nosotros los que inclinamos la balanza con cada una de nuestras decisiones. De repente, el libre albedrío dejaba de ser algo personal, íntimo, pasaba a tener un peso cósmico. Cada pequeña elección contaba para el destino del universo. Tremendo. Y bueno, esta misma tensión nos lleva directos a la antigua Grecia. Por un lado tenemos a Platón. Él nos dice que lo que veis con los ojos es solo una sombra, un eco. La realidad de verdad, la buena, está en un mundo de ideas perfectas. Y justo enfrente, su propio alumno, Aristóteles, que le dice: maestro, con todo el respeto, pero no. La única realidad que cuenta es esta, la que podemos tocar, observar y medir. Y ojo, que este debate no es una simple anécdota de un libro de historia. Es literalmente la semilla de dos formas completamente opuestas de entender el mundo que a día de hoy siguen dándose de tortas. Tercer punto, la organización del alma. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Porque la batalla por definir qué es real sale de la cabeza de los filósofos y entra en el terreno de las grandes instituciones. Y con ese salto, la búsqueda personal de la verdad se convierte, poco a poco, en una estructura de poder. Una que ya no sugiere, sino que exige obediencia. Mirad esta cita, atribuida a Jesús en algunos textos gnósticos. Es un mensaje radicalmente individualista. Lo que viene a decir es que la salvación no te la da nadie de fuera, viene del conocimiento interior, de ser capaz de unir los opuestos dentro de una misma persona. No hace falta una iglesia, no hace falta un cura, solo introspección. Claro, podéis imaginar que esta idea para cualquier estructura de poder organizada es dinamita pura. Entonces, la pregunta es: ¿cómo se pasa de ese mensaje tan personal, tan interior, a un imperio global? Pues aquí entran en juego figuras como San Pablo o San Agustín. Ellos crearon un modelo, una especie de manual de instrucciones. El primer paso, como vemos aquí, es crear una estructura, una jerarquía clara con sus roles bien definidos. El segundo, fijar una doctrina, una única verdad, la oficial, la ortodoxa. El tercero, y este es clave, exigir sumisión. Se empieza a enseñar que la voluntad de cada uno es imperfecta, que hay que someterla a algo más grande. Y el cuarto, medir el éxito. De repente, el poder terreno, la riqueza, el tamaño de la iglesia, todo eso se convierte en la prueba de que se está en lo cierto. El cambio es total. Ya no se trata de encontrar a Dios por dentro, sino de obedecer a una autoridad que está por fuera.
Y esta frase de San Agustín es como la pieza que cierra el puzzle. El mensaje es, bueno, es brutalmente eficaz. Viene a decir que los seres humanos somos defectuosos de fábrica. Estamos hechos de amor propio, de desprecio a Dios. Por lo tanto, no podemos fiarnos de nuestro propio juicio. La consecuencia lógica de esto, pues que necesitamos una institución externa, la Iglesia en este caso, que nos guíe, que nos salve de nosotros mismos. Es el argumento definitivo para justificar la sumisión. Vale, damos un salto en el tiempo. Cuarto punto, la matriz de la razón. Porque claro, los sistemas de control no se quedan quietos, evolucionan. El lenguaje de la fe empieza a dejar paso a las herramientas de la era moderna. Hablamos de la razón, de la burocracia y por encima de todo, de la educación. Esto que vemos ahora puede sonar un poco fuerte, lo sé, pero si lo pensamos fríamente, los sistemas de educación masiva no se diseñaron en origen para fomentar la creatividad a tope. Se diseñaron para crear una fuerza laboral y una ciudadanía predecibles. ¿Qué se aprende en la escuela, además de materias? Pues a seguir horarios, a respetar la autoridad, a aceptar una jerarquía. El objetivo último no es tanto el pensamiento crítico radical, sino más bien la estabilidad social. Se trata de producir ciudadanos que, bueno, encajen en el sistema sin dar demasiados problemas. Y esta comparación es para pararse a pensar un momento. A un lado, el examen imperial chino, el Keju. Al otro, una universidad de élite de hoy en día. El discurso oficial, en ambos casos, es el mismo, una meritocracia, un sistema para que los más listos, los más brillantes, lleguen a la cima y lideren. Pero si rascamos un poco, vemos que la función real podría ser otra. Podría ser la de identificar a la gente con más talento y, en lugar de dejar que revolucionen el sistema, cooptarlos, integrarlos para que lo mantengan. Son en el fondo herramientas súper sofisticadas para gestionar a las élites de una sociedad. Llegamos al quinto y último punto, los arquitectos de la mente. Porque si hemos visto que la religión, la historia, incluso la educación son en gran medida realidades construidas, la gran pregunta sigue ahí, flotando en el aire. ¿Quiénes son los arquitectos? ¿Quién dibuja esos planos? Y aquí llegamos al meollo de todo el asunto. Fijaos en esta idea. La filosofía no se limita a describir la realidad, va mucho más allá. En realidad, diseña la caja, dentro de la cual pensamos, establece los límites de lo que podemos imaginar, define qué preguntas son válidas y cuáles son una locura. Y la ciencia, bueno, la ciencia es una herramienta absolutamente increíble para explorar hasta el último rincón de esa caja, pero muy rara vez se para a cuestionar las paredes de la propia caja. Así que para terminar, nos quedamos con esta pregunta en el aire. Si partimos de la base de que nuestra percepción de la realidad es, en gran parte, una construcción, una que está moldeada por sistemas de pensamiento que a menudo ni siquiera vemos, entonces la única pregunta que de verdad importa es ¿quién es el arquitecto de la propia realidad?